El arroz ya estaba casi listo cuando escuché sus pasos detrás de mí. Tenía la cuchara de madera en la mano, removiendo lentamente, cuidando que no se pegara. Aquel día no había nada especial, pero yo me había esmerado un poco más. Agregué zanahoria rallada, cebolla caramelizada y unas ramitas de perejil fresco. Pequeños detalles, pequeños gestos que nadie notaba. Mi hijo se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina. No me miró. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Dijo las palabras como si fueran parte de una conversación casual. Como si no cargaran un peso que podía derrumbar el alma de una madre. Tenerte aquí no hace diferencia. No me atreví a girarme. No quise ver su rostro cuando lo dijo. No por miedo a su mirada, sino porque no quería que él viera el mío. Respiré hondo, contuve las lágrimas y seguí revolviendo el arroz. Como si nada, como si esas 7 palabras no hubieran sido cuchillas directas al corazón. Me quedé en silencio, pero por dentro todo se rompía. Pensé en responder, pero no encontré cómo. ¿Qué se dice cuando el hijo al que criaste sola, por quien diste la vida entera, te dice que tu presencia no tiene valor? Terminamos de almorzar en silencio. Él se sirvió primero. Ni siquiera me esperó. Su esposa, Aranza, bajó del segundo piso con el celular en la mano, sonriendo por algo que había leído. Me saludó con un gesto seco y se sentó frente a Fabio. Hablaron de negocios, de una reunión, de una factura. Yo puse los platos en la mesa, traje la jarra de agua, serví las porciones. No era mi casa, aunque vivía allí. Era su casa, o mejor dicho, la casa donde yo era invisible. Después de recoger la mesa, fregué los platos uno por uno, en silencio. Mis manos temblaban ligeramente. El agua caliente no lograba calentarme por dentro. En mi cabeza resonaban sus palabras, una y otra vez. Tenerte aquí no hace diferencia. Cerré el grifo, me sequé las manos con un trapo viejo y me apoyé en la encimera. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en eso? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como una sombra que simplemente ocupa espacio? No siempre fue así. Hubo un tiempo, hace años, en que él era el que insistía para que me quedara. Después de que murió mi esposo, su padre, Fabio fue el primero en aparecer en casa. Traía comida, me hablaba con ternura, me decía que no debía quedarme sola. No quiero que estés triste, mamá. Vente a vivir con nosotros. Allá estarás mejor cuidada. Al principio me resistí. No quería abandonar mi hogar, mis plantas, los recuerdos. Pero la tristeza de la viudez pesaba, y el tono de voz de mi hijo sonaba tan sincero. Era imposible decirle que no. Así llegué a esa casa. Me acomodaron en una habitación al fondo, con una ventana que daba al patio. Aranza me saludaba con cortesía. Al principio, los primeros meses fueron soportables. Ayudaba en la cocina, lavaba la ropa, cuidaba de los niños cuando Aranza no estaba. Me sentía útil. No del todo bienvenida, pero sí útil. Fabio me abrazaba al llegar del trabajo. A veces me contaba cómo iba su negocio. Me escuchaba. Pero con el tiempo, algo cambió. Fue sutil al principio, un plato que quedaba en mi lugar en la mesa sin ser retirado. Un «no te preocupes, ya lo hago yo», que sonaba más a «no lo hagas tú». Luego vinieron las puertas cerradas, las miradas que evitaban cruzarse con las mías, las conversaciones, entre ellos dos en susurros, cuando yo entraba en la sala. La risa que se detenía apenas notaban mi presencia. Me volví invisible, no de golpe, sino como se apagan las luces cuando se acaba la electricidad, parpadeando primero, resistiéndose, y luego, oscuridad total. Y sin embargo, esa mañana, al oírlo decir lo que dijo, entendí que ya no era solo indiferencia,
Era desprecio. Una forma elegante de decirme: ya no te queremos aquí. La noche anterior, Fabio había discutido por teléfono con alguien. Escuché desde mi habitación. La voz se le alzaba. Algo sobre pagos, sobre un cliente que se retiraba. Luego, el portazo. Siempre eran portazos últimamente. Ahora me pregunto si ese mal humor tenía que ver conmigo. Si mis días estaban contados. Si Arantxa había sembrado en él la idea de que mi presencia le traía problemas, carga, conflicto. O tal vez él mismo había llegado a esa conclusión. No lo sé. Nunca me lo dijo con claridad. Pero esas palabras fueron más que claras. Tenerte aquí no hace diferencia. Subí a mi habitación después de limpiar todo. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en el borde de la cama y abracé mi cojín como una niña asustada. No lloré. No aún. Solo me quedé allí, mirando la pared, tratando de entender en qué momento me había convertido en una sombra. Recordé cuando Fabio era pequeño. Cómo lloraba cuando le dolía la garganta y yo pasaba la noche sentada junto a su cama, con un trapo húmedo en la frente. Cómo corría hacia mí después de la escuela, con los dibujos arrugados en la mochila. «Mira lo que hice, mamá». Yo lo miraba como si cada trazo fuera una obra de arte. Pensé en todas las veces que no comí para que él pudiera comer, en los zapatos que no compré para comprarle los suyos, en las veces que vendí mis joyas, mis muebles, mi paz, por él. Ahora, no hacía diferencia. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo nuevo. No era rabia. No era tristeza. Era una pequeña chispa, un calorcito diminuto en el pecho. No era alivio, ni esperanza. Era otra cosa. Era dignidad, dormida durante años, aplastada bajo toneladas de silencios, de esfuerzos invisibles, de amor no correspondido. Esa noche no cené con ellos. Dije que no tenía hambre. Me encerré y escribí en un cuaderno, palabras sueltas, recuerdos, frases que nunca dije en voz alta. Descubrí que aún tenía cosas que decir, que mi voz, aunque ignorada, seguía viva dentro de mí. No sabía qué haría aún, pero algo se estaba gestando, algo se estaba despertando, y no era odio, no quería venganza, solo quería volver a sentirme persona, mirarme al espejo y no ver a una madre desechada, sino a una mujer con historia, con valor, con derecho a existir. Quizás el mundo había cambiado, quizás los hijos ya no eran como antes, o quizás yo había permitido que me borraran. No lo sabía, pero esa noche, sola en mi cuarto, con el zumbido lejano del televisor abajo, decidí algo. No iba a seguir siendo invisible. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero ese arroz, ese almuerzo silencioso, esa frase de mi propio hijo, habían encendido algo que ya no se apagaría. Cuando Fabio nació, yo tenía apenas 20 años. Era joven, inexperta y asustada. Mi esposo, Rogelio, trabajaba como obrero en una fábrica de metal y llegaba todos los días con el cuerpo destruido y las manos partidas. Pero nos teníamos el uno al otro. Y cuando Fabio llegó al mundo, llorando con fuerza, como si supiera ya que la vida no iba a ser fácil, Rogelio me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Es nuestro motor, Delma, nuestro motor para no rendirnos nunca». Y así fue. Fabio creció con esfuerzo. Le hice sus primeros juguetes con retazos de tela, botellas vacías y tapas de frascos. Le cocinaba papillas de verduras con recetas que sacaba de revistas viejas. Cuando enfermaba, me pasaba noches enteras sentada a su lado, con una toalla húmeda en la frente y los ojos vigilantes, sin dormir. Me aprendí de memoria cada remedio casero, cada oración de madre desesperada, cada silencio de dolor. Rogelio no hablaba mucho, pero lo observaba con orgullo.
Le construyó una cuna con sus propias manos y cuando cumplió 5 años, le hizo un caballito de madera con ruedas. Fabio lo arrastraba por toda la casa. «Mira, mamá, es rápido como papá». La casa era pequeña, una sala, 2 habitaciones, cocina estrecha y un patio trasero donde sembraba tomates y flores. Pero era nuestro mundo. Cada grieta en la pared tenía una historia. Cada rincón había sido limpiado con esmero, decorado con lo poco que teníamos, pero con el doble de amor. A los 9 años, Fabio empezó a destacarse en la escuela. Era listo, aplicado. Yo me sentaba a hacerle las tareas, lo llevaba al parque con sus libros bajo el brazo, lo escuchaba hablar de planetas y dinosaurios como si él los hubiera descubierto. Le decía: «Tú vas a ser grande, mi hijo. Tú vas a llegar lejos». Cuando Rogelio enfermó, Fabio tenía 15. Lo vi quebrarse por dentro, pero no quiso demostrarlo. Rogelio perdió fuerzas poco a poco. La fábrica no pagaba licencias y las deudas comenzaron a crecer. Vendí mi máquina de coser, vendí mi anillo de bodas, vendí hasta la televisión para pagar los medicamentos. Nadie ayudó. La familia se alejó. Solo quedábamos nosotros 3, resistiendo como podíamos. Y cuando Rogelio murió, Fabio no lloró delante de nadie. Pero yo lo encontré una noche abrazado a la camisa de su padre, con la cara mojada de lágrimas. Me senté a su lado y no dije nada, solo lo abracé. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Fue entonces cuando él me pidió que me fuera a vivir con él. Había crecido, se había casado con Arantxa, una mujer elegante, de familia acomodada, con aires de superioridad que nunca logró disimular. Vivían en una casa más grande, con 2 plantas, jardín delantero, cocina americana. Me dijo: «Mamá, no quiero que estés sola. Papá ya no está. Vente con nosotros. Aquí estarás mejor». Y yo fui. Me costó dejar mi casa, mis plantas, los recuerdos de Rogelio en cada mueble. Pero Fabio me lo pidió con una ternura que me quebró. Me dijo que me necesitaba cerca, que no soportaba imaginarme sola. Y yo, como siempre, dije que sí. Al principio, todo parecía bien. Me asignaron una habitación en el fondo, con una ventana pequeña, una cama simple, una silla. Yo la decoré con mis fotos, mis mantitas, mi Biblia. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, barría la entrada, cuidaba a los nietos cuando Arantxa salía al gimnasio o al salón de belleza. Pero poco a poco, los gestos comenzaron a cambiar. Fabio ya no me abrazaba al llegar. Arantxa empezó a criticar mis comidas, mis consejos, mi forma de hablar. Decía que malcriaba a los niños, que no sabía usar bien la lavadora, que hacía ruido por las mañanas. Recuerdo un día en que serví el almuerzo y Arantxa se quedó mirando mi guiso, de lentejas. Lo empujó con el tenedor y dijo: «Otra vez comida de pobre». Fabio no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Yo no respondí. Me tragué la humillación con la misma cucharada de lentejas. Empezaron a dejarme sola. Se iban sin avisar, volvían tarde. Me ignoraban. Los nietos crecían con la idea de que yo era la señora que ayudaba, no su abuela. Una vez escuché a uno de ellos decir: «¿Por qué la abuela no tiene casa?». Y Arantxa respondió: «Porque no supo cuidar lo suyo». Yo estaba en el pasillo. Escuché todo. Fabio comenzó a hablarme con frialdad. Ya no preguntaba si necesitaba algo. Ya no escuchaba mis historias. Un día entró en mi cuarto sin tocar y me dijo: «Arantxa y yo creemos que deberías empezar a buscar otro lugar. Aquí ya no estás cómoda». Así, sin más. Como si fuera un objeto que estorbaba. Como si los años que di por él no pesaran nada. No contesté. Solo asentí con la cabeza y cerré la puerta. Esa noche lloré en silencio.
No por el rechazo, sino por haberme engañado creyendo que siempre sería mi hijo. Desde entonces, todo lo que hacía parecía molestar. Si cocinaba, se quejaban del olor. Si limpiaba, se quejaban del ruido. Si hablaba, se quejaban de mi tono. Y si callaba, entonces me decían que estaba de mal humor. Una noche Fabio llegó tarde. Tenía el rostro tenso, el teléfono pegado al oído. Discutía con alguien. Me miró al pasar y dijo: ¿Todavía estás despierta? Ni un buenas noches, ni una sonrisa, solo reproche. Al día siguiente fue cuando lo dijo, frente al arroz, frente a mis manos que se esforzaban por mantener viva una rutina que ya no era mía. Tenerte aquí no hace diferencia. Esas palabras no vinieron de la nada. Fueron la cosecha de meses de indiferencia, de desprecio escondido bajo gestos educados, de silencios llenos de juicio. Pero igual dolieron, más de lo que yo imaginaba. Después de eso, me encerré en mi mundo. Empecé a escribir en un cuaderno, viejo. Recordaba cosas, escribía cartas que nunca enviaría, oraciones, preguntas sin respuesta. Me aferraba a algo que no sabía cómo nombrar. Dignidad, tal vez. Memoria, identidad. Y una tarde, sentada junto a la ventana, vi a la vecina de Mitiozietsentes al lado, una mujer mayor como yo, salir con una maleta pequeña. Se iba, pero iba erguida, con la mirada firme. Me recordó a mí misma, hace años, cuando me enfrenté a los doctores que no querían internar a Rogelio. Me recordé valiente, capaz. Ahí supe que no estaba acabada. No sabía todavía lo que haría, pero sabía que no podía quedarme, no así, no apagándome un poco más cada día. Y así comenzó el germen de un plan, de una posibilidad. Un recuerdo enterrado volvió a mí esa noche. Un papel guardado en un cajón. Una escritura. Algo que Rogelio me había dicho antes de morir. Esta casa es tan tuya como mía. Que nadie te saque de lo que también es tuyo. Abrí el cajón. Lo busqué. Y lo encontré. Mi nombre estaba allí, junto al suyo. Guardé ese papel entre mis manos como si fuera un talismán. Lo leí 1, 2, 10 veces. No podía creer que mi nombre estuviera ahí, junto al de Rogelio. Esa casa, la que yo había dejado por amor, por obediencia, por cariño de madre, aún era en parte mía. No hablo de una casa física, hablo de mi casa, la que construimos con sacrificio, ladrillo por ladrillo, mes tras mes, dejando de comer ciertas cosas para poder pagar otras. Yo había renunciado a ese espacio sin exigir nada. Me fui con una maleta y unas fotos, dejando atrás la cama de matrimonio, los sillones, la alacena que Rogelio me construyó cuando cumplimos 20 años de casados. Me fui pensando que Fabio me necesitaba. Me fui porque creí que el amor era más importante que la propiedad. Y ahora, mientras sostenía ese documento, me di cuenta de algo. Nunca había dejado de tener derecho. Pero más allá del papel, más allá de la firma, lo que me sacudió por dentro fue entender que me habían hecho sentir como si no mereciera nada, como si el tiempo me hubiera borrado, como si ser vieja me quitara historia. Desde ese día mi forma de mirar cambió. No dije nada, no mostré nada, pero observaba, escuchaba, sentía. Fabio seguía con sus maneras frías, con su voz distante. Aranza apenas me dirigía la palabra. Los nietos me evitaban. Mi presencia era un fantasma útil. Alguien que ponía la mesa, recogía los platos, barría el suelo. Pero no era familia. No para ellos. Un domingo, durante el almuerzo, noté cómo Aranza hablaba de vender la casa y mudarse a un barrio más, exclusivo. Fabio asentía. Decía que era hora de un cambio, que esa casa ya no les representaba. No dijeron una palabra sobre mí. Era como si no existiera, como si yo no viviera allí.
Me tragué la rabia, pero empecé a anotar todo. Conversaciones, comentarios, fechas. Decidí que si querían jugar sucio, yo iba a jugar con inteligencia. Días después, me enteré por casualidad que Fabio había iniciado trámites para declarar que la casa le pertenecía en su totalidad. Usaba argumentos falsos. Decía que yo la había cedido. Mentira. Nunca firmé nada. Nunca renuncié a mis derechos. Pero él confiaba en que yo no haría nada, en que me quedaría en silencio. Esa noche no dormí. Me senté en la silla frente a la ventana y vi cómo las sombras de los árboles se movían en la pared. Pensé en Rogelio, en lo que él hubiera hecho, en lo que él esperaba de mí, y supe que había llegado la hora de defenderme. Llamé a Azucena. Ella había sido mi amiga de juventud, de esas amigas que el tiempo separa pero el alma conserva. La busqué en una vieja agenda. Aún vivía en la ciudad. Me respondió con una voz emocionada, sorprendida. Me dijo que pensaba en mí a menudo. Le conté parte de lo que estaba pasando. No todo, no aún. Nos vimos en una cafetería del centro. Le llevé el papel, le conté mi historia. Lloró conmigo, me tomó la mano y dijo: «Delma, tú no estás sola. Vamos a arreglar esto». Azucena tenía contactos. Conocía a una abogada de confianza. Se llamaba Constanza Villalba, una mujer de rostro serio y mirada afilada. Cuando le mostré la escritura, arqueó una ceja y dijo: «Esto es claro. Tienes el 50% de la propiedad. Ellos no pueden vender sin tu consentimiento. Si lo intentan, están cometiendo fraude». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por tener respaldo. Miedo por lo que vendría, porque yo los conocía. A Fabio, a Arantza. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Volví a casa y guardé silencio. No confronté, no mencioné nada. Pero empecé a tomar fotos, a grabar conversaciones, a hacer copias del documento, a esconder pruebas en lugares distintos, no por paranoia, por estrategia, y entonces sucedió algo que me rompió por dentro. Una noche escuché una conversación. Fabio hablaba con alguien por teléfono. Pensó que yo dormía. Decía que estaba harto de tenerme ahí, que lo único que quería era sacarme, que no pensaba repartir nada conmigo. Es mi casa, mi esfuerzo, mi vida. Ella ya tuvo suficiente. No se merece nada más. Esa noche lloré. Pero fue diferente. Ya no era tristeza. Era dignidad herida. Era fuego. No dormí. No comí al día siguiente. Caminé por la casa como si ya no me perteneciera. Pero dentro de mí algo crecía. Una fuerza nueva. Antiguo coraje. La semana recibí una notificación judicial. Fabio me estaba demandando. Afirmaba que yo había invadido su propiedad, que era una carga, que me negaba a irme, que no aportaba económicamente. Me pintaba como una vieja manipuladora. Cuando leí eso, algo dentro de mí se quebró. No por el contenido, por el desprecio, por la frialdad de su firma, por el silencio de su conciencia. Fui a ver a Constanza. Me senté frente a ella, con el sobre en las manos, y le dije: «Estoy lista. Llévame hasta el final». Y así empezó. La guerra, una guerra sin gritos, sin golpes, una guerra de documentos, de verdades, de testigos, de palabras con peso. Arantza se enteró. Me miró con odio. Dijo que estaba destruyendo a su familia. Le respondí con una frase que llevaba días guardando. La familia se destruyó cuando me dejaron de ver como madre. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me puse a rezar. No por ellos, por mí. Para no perderme, para no convertirme en lo que ellos eran. Fabio intentó hablar, pero no era para reconciliar. Era para negociar.
Me ofrecía una pequeña suma si renunciaba a la mitad. Lo miré a los ojos y le dije: no es por el dinero, es por respeto, es por lo que tú fuiste alguna vez. No volvió a hablarme. El juicio se acercaba. Constanza preparaba cada detalle. Azucena me acompañaba a cada reunión. Yo me sentía asustada, sí, pero también viva, como si después de tantos años alguien me devolviera la voz. Y entonces, como si el destino quisiera probarme aún más, Fabio apareció una mañana con los nietos. Les había dicho que yo los iba a abandonar, que me quería quedar con la casa para mí sola. Me miraban con tristeza, con confusión. ¿Es verdad, abuela?, preguntó uno de ellos. Mi corazón se partió, pero no mentí. Me agaché, lo tomé de las manos y le dije: la verdad siempre sale, y cuando crezcas, entenderás. Fabio se llevó a los niños sin decir palabra, y yo me quedé ahí, en la cocina, con las manos temblando, pero con el alma firme, porque a veces, para ser libre, hay que dejar que te odien. El día que comenzó el juicio, sentí que mis piernas eran de papel. No por miedo a perder, sino porque entendí que estaba allí, sentada frente a mi hijo, no como madre, sino como enemiga. Fabio no me miraba. Mantenía los ojos clavados en su teléfono, con el ceño fruncido, como si yo no existiera. Aranza estaba a su lado, impecable, fría como una escultura de hielo. Yo me senté del otro lado, junto a Constanza, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La sala era pequeña, sin público, solo las partes y el juez. Pero a mí me pareció un teatro griego, un escenario donde la tragedia iba a desnudarse. La abogada de Fabio empezó. Dijo que yo había sido una carga durante años, que no aportaba nada, que interfería en la dinámica familiar, que había conflictos constantes, que él solo quería recuperar la paz de su hogar. Lo pintó como un hijo generoso que, tras la muerte de su padre, había abierto las puertas a su madre y que ahora sufría por su presencia invasiva. Yo cerré los ojos. Cada palabra era una daga. Pero entonces Constanza se levantó y con una voz clara, sin titubeos, empezó a hablar de la historia real. Mostró la escritura. Demostró que yo era propietaria legítima de la mitad de la casa. Mostró pruebas de que Fabio había intentado ocultar ese dato al iniciar trámites de venta. Presentó grabaciones donde él decía que quería deshacerse de mí. Frases humillantes, frías, sin alma. El juez escuchaba, tomaba notas, miraba a Fabio con creciente incomodidad, y entonces llegó el momento que cambió todo. Constanza pidió autorización para presentar un testigo inesperado. Entró Azucena. No solo era mi amiga, era también trabajadora social, jubilada, con experiencia en temas de violencia familiar y abandono. Tomó la palabra y habló con una firmeza que estremeció la sala. Dijo que lo que yo sufría era una forma de violencia emocional silenciosa, que muchas mujeres mayores eran despojadas de su espacio, de su dignidad, bajo el disfraz de ayuda familiar. Que el caso no era único, pero sí urgente. Fabio empezó a agitarse en su asiento. Murmuraba cosas a su abogada. Aranza apretaba los labios. El juez pidió silencio. Azucena terminó su testimonio con una frase que se me quedó tatuada en el alma. El amor no se mide por lo que uno da, sino por lo que el otro no exige cuando ya lo diste todo. La audiencia fue suspendida hasta la próxima semana para deliberar sobre medidas cautelares. Salimos del juzgado sin decir palabra. Fabio me pasó por al lado como si fuera aire. Aranza me lanzó una mirada de odio puro. Pero yo no bajé la cabeza. Volvimos a casa, esa casa dividida por el rencor. Yo entré por la puerta principal. Ellos por la trasera. Nadie habló. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos.
Al día siguiente me llegó una carta. Era una notificación. A partir de ese momento, Fabio y Arantxa tenían prohibido realizar cualquier operación de venta sobre la propiedad. No podían mover un ladrillo sin mi consentimiento legal. Esa casa ya no era suya, era nuestra. Y yo había recuperado la mitad que me correspondía. Pensé que eso los detendría. Me equivoqué. Comenzaron los juegos psicológicos. El silencio se hizo más denso, las miradas más crueles. Me escondían cosas, me dejaban fuera de conversaciones. Un día encontré mis fotos tiradas en la basura, mis cosas cambiadas de lugar. Intentaban desgastarme, que me hartara, que renunciara. Pero no lo hice, porque cuando una mujer ha sido borrada tantas veces, llega un momento en que aprende a escribir su nombre con fuego. Me dediqué a recuperar mi historia. Saqué álbumes viejos. Empecé a escribir un diario. Cada noche dejaba unas páginas sobre lo que vivía, lo que sentía, lo que recordaba. Era una forma de mantenerme cuerda, de no olvidar quién era. Fue en ese momento cuando recibí una llamada inesperada. Era Mariano. Había sido amigo de Rogelio, y también mío, viudo, solitario. Me dijo que había sabido por Azucena que yo no lo estaba pasando bien. Me preguntó si quería tomar un café. Al principio dudé, pero fui. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del parque donde solíamos pasear hace 30 años. Al verlo sentí algo extraño. No era amor, era reconocimiento. Como reencontrarse con una parte de uno que había quedado dormida. Hablamos, por horas, de la vida, de la muerte, de los hijos, de la traición. No me juzgó, no me dio consejos, solo escuchó. Y en su mirada encontré algo que creí perdido: respeto. Volví a casa con un nudo en el pecho, no por tristeza, por esperanza. Empecé a verlo una vez por semana. No era un romance, era un refugio, una tregua del mundo. Pero Fabio lo notó. Una noche, mientras cenábamos, lanzó una frase como quien lanza una piedra a un vidrio. «¡Qué vergüenza, madre! A tu edad y saliendo con otro viejo. No tienes pudor». Me quedé helada. Arantxa rió por lo bajo. Los nietos bajaron la cabeza. No respondí. Me levanté, me fui a mi cuarto, pero al día siguiente fui a la notaría. Le pedí a Constanza que iniciara los trámites para vender mi parte de la casa. Legalmente tenía derecho. Y había encontrado un comprador, un viudo, tranquilo, que buscaba mudarse a una zona más céntrica. Era Mariano. Esa sería mi venganza. No quitarles todo, sino obligarlos a convivir con lo que despreciaban. Cuando Fabio recibió la noticia, enloqueció. Dijo que lo hacía para destruirlo. Gritó, amenazó. Pero ya no podía hacer nada. El juez había dado la razón. La venta era legal. Arantxa quiso negociar. Le dije que era tarde. En menos de un mes, la casa cambió. Mariano se mudó. Fabio y Arantxa se vieron obligados a vender su parte para no vivir con él. Perdieron dinero. Perdieron control. Y yo gané algo más grande. Gané mi libertad. Me mudé a un departamento pequeño, con ventanas amplias, plantas, silencio. A veces veía a Mariano. A veces no. Lo importante era que, por fin, era dueña de mi vida. No tuve que gritar, no tuve que rogar, solo tuve que recordar quién era y hacer que ellos también lo recordaran. No fue una victoria silenciosa, tampoco una paz definitiva. La decisión de vender mi parte de la casa fue apenas el primer movimiento de una partida que, sin yo saberlo, apenas comenzaba. Fabio y Arantxa, obligados a vender su parte por menos de lo que esperaban, se mudaron a un apartamento más pequeño, en un barrio que no les gustaba, lejos de la escuela privada de sus hijos,
lejos de los lujos que habían acostumbrado a mostrar como trofeos. Y aunque yo no tenía intención de seguir lastimando, ellos lo tomaron como una declaración de guerra. La primera llamada llegó una semana después de mi mudanza. Era Fabio. No contesté. Luego, mensajes, uno tras otro, algunos suplicantes, otros violentos. ¿Estás feliz ahora? Tata. Nos arruinaste. Mis hijos te odiarán por esto. No eres madre. Eres una traidora. Silencié el número. Bloquearlo me pareció innecesario. Quería que supiera que lo escuchaba, pero que no me afectaba. Era un nuevo lenguaje entre nosotros, el del silencio como escudo. Pero no se detuvo. Un domingo por la mañana, cuando salía del supermercado, lo encontré en la puerta de mi edificio. No me gritó, no me insultó. Habló bajo, como si estuviera apenado. Me dijo que lo había perdido todo, que su matrimonio se tambaleaba, que los niños preguntaban por qué la abuela los había abandonado, que Arantxa lo culpaba a él por no haber sabido manejar la situación. Y entonces, con los ojos brillantes, me lanzó su golpe más bajo. «Mamá, necesito dinero». Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. Lo miré. Quise encontrar en su rostro algo del niño que crié. Pero ya no estaba. Solo quedaba un hombre, quebrado, no por el dolor, sino por el ego, por la vergüenza de haber perdido algo que creyó suyo. Le respondí con la voz firme, sin una grieta. «Yo también perdí muchas cosas, Fabio, y me reconstruí sola. Tú puedes hacer lo mismo». «No», dijo nada más. Se fue. Esa noche encontré en la puerta de mi departamento una nota escrita a mano. «Te vas a arrepentir». No había firma, pero no la necesitaba. Sabía de dónde venía. Guardé la nota en el cajón más alto, donde antes guardaba las cartas de Rogelio. Las semanas siguientes fueron un desfile de pequeñas intimidaciones. Llamadas desde números desconocidos. Visitas de inspectores municipales por supuestas irregularidades en el departamento. Incluso una notificación de demanda por abandono moral. Constanza me explicó que era un recurso viejo, usado para presionar emocionalmente a los padres ancianos. No iba a prosperar. Pero igual dolía. Lo que más dolió fue ver a mis nietos una tarde, de lejos, cruzando una calle con su madre. Les sonreí. Me miraron con confusión, como si no supieran quién era, como si les hubieran borrado mi nombre. Y entonces lo entendí. La verdadera batalla no era por dinero ni por propiedades, era por mi memoria, por el derecho a existir en su historia. Así que decidí pelear. Fui a la oficina de Constanza. Le pedí que me ayudara a responder. No legalmente, emocionalmente, con hechos, con verdad. Empezamos a organizar los documentos, las fotos, las cartas, todo lo que demostrara que no había sido una carga, sino una madre presente, una abuela, amorosa, una mujer que había dado su vida por los suyos. Mientras tanto, Mariano me apoyaba con su serenidad. No se involucraba, pero me ofrecía algo más poderoso, un lugar donde respirar. Cocinábamos juntos, escuchábamos música. A veces salíamos al parque a ver a los niños jugar. Nunca me preguntó si quería volver a amar. Nunca me pidió nada, solo me devolvía mi reflejo limpio. Y eso era suficiente. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta más. Esta vez, de Arantxa. Estaba escrita con frialdad quirúrgica. Me acusaba de manipular a Fabio, de destruir su familia, de ser la causa de todas sus desgracias. Terminaba con una amenaza directa. Si no les daba una compensación económica, usarían a los niños en mi contra. «Nunca más los verás», decía. Me senté. Respiré hondo y decidí que era hora de hablar. Pedí una audiencia judicial, no por la demanda de abandono moral,
sino para solicitar una orden de alejamiento. Sí, contra mi propio hijo y su esposa. No fue fácil. Constanza me miró en silencio al escuchar mi petición. No me juzgó, solo me preguntó si estaba segura. «Estoy cansada de vivir con miedo», le respondí. «No quiero venganza. Solo quiero que me dejen vivir». Y así fue como, un mes después, volví al juzgado. Esta vez sin temblor, sin lágrimas, con la cabeza alta. Fabio no asistió. Arantza, sí, sola, vestida de negro. Fría como siempre. No habló, no me miró. El juez escuchó mis argumentos, las pruebas, la nota, las visitas intimidatorias, los intentos de extorsión emocional. Mi declaración fue corta, pero firme. No, estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí para proteger lo que queda de mí. La orden fue concedida. Fabio y Arantza no podían acercarse a menos de 200 metros de mí. Ni llamar, ni escribir, ni enviar intermediarios. Esa noche dormí en paz por primera vez en meses, pero la paz no siempre es eterna. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social. Me dijo que los niños habían pedido hablar conmigo, que querían entender por qué la abuela ya no estaba, que extrañaban mis historias, mis galletas, mis abrazos, y ahí supe cuál sería mi próxima lucha. No contra Fabio, no contra Arantza, sino por la memoria que mis nietos guardaban de mí. Era hora de reconstruir ese puente, aunque fuera piedra por piedra. La mañana del juicio definitivo comenzó con un cielo gris, pero no de esos que amenazan tormenta. Era un gris suave, de esos que hacen que el mundo parezca en pausa. Me desperté temprano, sin despertador. Había dormido poco, pero no por ansiedad. Era más bien una mezcla de anticipación y cansancio acumulado. Me miré al espejo. Me vi más delgada, más vieja también. Pero mis ojos tenían algo distinto. Ya no eran los ojos de una mujer herida. Eran los de alguien que había sobrevivido. Mariano me acompañó hasta la puerta del juzgado. No quiso entrar. Me abrazó y me dijo al oído: «Hoy no te defiendes. Hoy te rebelas». Entré sola. Constanza ya me esperaba. Impecable, serenísima. Me ofreció una mirada que lo decía todo. Ya estamos aquí. No hay vuelta atrás. El juicio no era sobre dinero. Era sobre memoria, sobre dignidad, sobre la posibilidad de dejar de ser una sombra en la historia de quienes había criado. Fabio no apareció. No me sorprendió. Arantza sí. Llegó acompañada de un abogado joven, con cara de niño asustado. El salón estaba casi vacío. Un par de funcionarios, el juez, una mujer que tomaba notas y nosotros. Era suficiente. La primera en hablar fue Arantza. Su declaración fue pulcra, ensayada. Se presentó como madre preocupada, esposa sacrificada. No era incomprendida. Dijo que había intentado todo por mantener la armonía familiar, que yo había sido inestable, impredecible, incluso agresiva. Mencionó enfermedades que nunca tuve, actitudes que nunca cometí. Habló de cómo sus hijos lloraban por las noches, de cómo su matrimonio se había desmoronado desde que yo decidí entrar en sus vidas. No lloró, no levantó la voz. Era el veneno más peligroso, el que se sirve con calma. Luego fue mi turno. Me puse de pie. No leí nada. No llevaba papeles, solo mi voz. Señoría, estoy aquí porque me cansé de ser invisible. Durante años creí que el amor todo lo podía, que una madre debía perdonar, callar, esperar. Crié a mi hijo sola la mayoría del tiempo, mientras mi marido viajaba. Le di educación, abrigo, alimento y, sobre todo, una casa donde nunca faltó afecto. Cuando mi esposo falleció,
Mi hijo me pidió que fuera a vivir con él. Yo no lo pedí. Él insistió. Me dijo que me necesitaban, que sería bienvenida. Yo, ingenua, creí que era cierto. Tragué saliva. Pero pronto descubrí que no me querían, me toleraban. Me fui volviendo invisible. Ya no era la madre que escuchaban, era la anciana que estorbaba. Me hacían callar, me ignoraban. Hasta que, un día, mientras servía el almuerzo, mi hijo me miró y me dijo: «Tenerte aquí no hace diferencia». No gritó, no me golpeó. Pero esa frase fue un puñal. Me retiré. No por rencor, por dignidad. Sentí los ojos de todos clavados en mí, pero no bajé la mirada. Después de eso recibí amenazas, chantajes, demandas falsas. Y aún así, nunca quise lastimarlos. Solo pedí que me dejaran vivir en paz. Y lo que encontré fue más odio, más manipulación. Pero hoy no vengo a vengarme. Vengo a dejar constancia. Vengo a proteger mi nombre. El juez asintió. No hizo preguntas. Constanza pidió presentar las cartas de Rogelio, fotos de mi hijo de pequeño, notas escolares con mis firmas, dibujos de los niños donde yo aparecía como la mejor abuela del mundo. Era prueba tras prueba de que no, era un estorbo. Era familia. Y había sido desplazada por conveniencia. Arantxa se mantuvo inmóvil, pero su abogado pidió la palabra. Dijo que todo eso era emocional, que legalmente no había base, que mi orden de alejamiento ya bastaba, que esto era solo un intento de limpiar reputación. Y ahí el juez habló por primera vez. Tal vez sea cierto, pero a veces limpiar una reputación también es hacer justicia. «Señora Pérez, ¿desea agregar algo más?» Asentí. Y saqué de mi bolso la última carta de mis nietos. Me la había entregado la trabajadora social días antes. Decía, en letra infantil: «Abuela, te extrañamos. Queremos ir a tu casa. Mamá dice que no podemos. ¿Hiciste algo malo?» Respiré hondo y le respondí al juez, con voz firme: «No quiero que crean que hice algo malo. Quiero que, cuando crezcan, puedan leer esto y sepan que los amé, que luché por ellos, incluso cuando me dieron la espalda». El juez cerró el expediente. Dictó resolución inmediata. La orden de alejamiento se mantenía, pero autorizó el derecho de visita supervisada con los niños, siempre que ellos lo solicitaran. No obligaba a nadie, pero abría una puerta. Afuera, la tarde ya se había aclarado. El cielo seguía gris, pero menos espeso. Sentí una especie de temblor en las piernas, no de miedo, de alivio. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, me hubiera desatado de un peso invisible. Mariano me esperaba en la cafetería de enfrente. Al verme entrar, se levantó. No me preguntó cómo había salido, solo me tomó la mano y pidió 2 cafés. «¿Y ahora qué vas a hacer, Delma?», me preguntó con una sonrisa suave. Lo miré y, por primera vez en años, respondí sin duda: «Voy a vivir». Esa noche, abrí un cajón donde guardaba las cosas viejas. Saqué fotos, recetas, cartas. Preparé una caja para los niños. No era un intento de recuperar el pasado. Era una semilla, algo que algún día, cuando fueran adultos, encontrarían. Y tal vez entonces entenderían que no fui perfecta, pero fui real. Fui su abuela, fui su madre y fui mujer. Y nadie más podría quitarme eso. Las semanas posteriores al juicio no fueron ni de paz ni de guerra. Fueron de vacío. De esos vacíos que no hacen ruido pero se sienten como un hueco en el pecho. Me despertaba sin saber qué hacer con el tiempo. Sin tareas, sin niños que cuidar, sin comidas que preparar. Por primera vez en años, el silencio de mi casa era absoluto. No había risas, no había llantos, no había puertas que se cerraban de golpe, tampoco órdenes ni exigencias.
Pero ese silencio, al principio incómodo, comenzó a volverse compañía. Una calma extraña empezó a ocupar el lugar donde antes vivía la ansiedad. Mariano me visitaba todos los jueves. Llegaba con pan dulce, con alguna película vieja bajo el brazo, con historias que me obligaban a reír, incluso cuando no tenía ganas. A veces hablábamos durante horas, otras solo escuchábamos música. Y, en silencio, yo sentía que alguien me veía, no como una carga, no como una anciana molesta. Me veía como mujer, como Delma. Una mañana, sin planearlo, salí a caminar. Hacía meses que no recorría el barrio. Todo me parecía diferente. El kiosco donde solía comprarle dulces a Renatito ya no estaba. La panadería había cambiado de dueño. Y, sin embargo, las calles seguían siendo las mismas. Caminé hasta el parque donde solía llevar a mi hijo cuando era niño. Me senté en una banca. Cerré los ojos. Respiré. Y ahí, sin avisar, llegaron las lágrimas. Pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Lloraba porque ya no tenía miedo. Porque había recuperado algo que creí perdido. El derecho a sentirme viva. Ese mismo día decidí redecorar la casa. Tiré cosas viejas. Ropas que no usaba. Fotografías que ya no me dolían. Pinté las paredes. Compré cortinas nuevas. Y por primera vez colgué un retrato mío en la sala. No era vanidad, era afirmación. Era decir, esta casa es mía y yo también lo soy. Constanza me seguía escribiendo. Me enviaba recortes de periódicos con columnas sobre mujeres mayores que habían luchado por sus derechos. Me decía, tu historia no es única, pero sí valiente. En una de sus cartas me sugirió escribir, no para publicar, solo para ti. Empecé con notas pequeñas, palabras sueltas, luego frases, luego páginas, hasta que una tarde, sin darme cuenta, tenía más de 100 hojas escritas. Era mi historia, sin adornos, cruda, real. Mía, una vecina, Marilú, una mujer jubilada que vivía en la esquina, se enteró de que yo estaba escribiendo. Me pidió leer algo. Dudé, pero accedí. Volvió a los 2 días con los ojos rojos. Esto no es solo tuyo, Delma. Es de muchas. Es mío también. No supe qué decir. Me abrazó. Y ese abrazo fue distinto. No era de lástima. Era de respeto, de complicidad. Empezamos a reunirnos los sábados en mi casa. Ella, yo y luego otras 3 vecinas. Llevaban mate, galletas, té. Compartíamos historias, dolencias, triunfos pequeños. Y en ese círculo de mujeres entendí algo que nunca había visto con claridad. Yo no estaba sola. Nunca lo había estado del todo. Una tarde de lluvia, mientras preparaba café, recibí una llamada inesperada. Era una voz infantil, tímida. ¿Abuela? Sentí que el corazón se me detenía. Soy Renatito. ¿Puedo ir a verte? Quedé muda, tragando lágrimas que no quería que él escuchara. Le dije que sí, que por supuesto, que cuando quisiera. Al día siguiente, apareció con una trabajadora social. Más alto, más flaco, pero con los mismos ojos. No corrió a abrazarme. Se quedó parado, con la mochila en la mano. Lo invité a pasar. Le preparé chocolate caliente. Se lo tomó en silencio. Luego, como si necesitara decirlo todo de golpe, me soltó. Papá dice que estás enferma, que por eso no podíamos verte. Pero la señora que me lleva al colegio me dijo que a veces los adultos dicen cosas feas cuando están enojados. ¿Es verdad que estás enferma? Le tomé la mano. No, mi amor, no estoy enferma. Solo estoy triste a veces. Pero eso pasa, y vos no tenés la culpa. Asintió, bajó la mirada y me dijo, yo también estoy triste. Y se largó a llorar. Lloramos juntos.
como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada se hubiera roto. Estuvo apenas 1 hora, pero fue suficiente. Cuando se fue, me prometió volver. No supe si lo cumpliría, pero esa promesa me bastó. Los días siguientes fueron distintos. Yo tenía otra energía, otra razón. Empecé a salir más, a conversar con gente, a mirar a los ojos, a sonreír sin miedo. Un día, sin anunciarse, Fabio apareció en la puerta de mi casa. Lo vi desde la ventana. Dudé en abrir, pero lo hice, no por él, por mí, para demostrarme que ya no me quebraba. «Mamá, necesito hablar», dijo con el tono que usaba cuando era niño y hacía algo mal. No lo invité a pasar. Se quedó parado en el umbral. Escuché que Renatito vino. Me lo contó la asistente. No lo autoricé. Y no me gustó. Me crucé de brazos. «No estoy aquí para discutir con vos. Si querés decir algo, decilo. Si no, ándate». Pareció sorprendido por mi firmeza. «Papá te dejó cosas. Una propiedad. Un terreno. No sé si lo sabías». Lo miré. No entendía su intención. «¿Y? Quiero venderlo. Pero para eso necesito tu firma». Ahí estaba. El verdadero motivo. Como siempre. «¿Y si no firmo, qué vas a hacer? ¿Otra denuncia? ¿Falsa? ¿Otra carta a los nietos?» No respondió. «Me dijo que tenerte aquí no hacía diferencia. Y ahora estás vendiendo mi herencia. ¿Eso te parece justo?» Me soltó. Lo miré tranquila. «Lo que me parece justo, Fabio, es que dejes de mentir. No estás aquí por justicia. Estás aquí por dinero. Pero ya no me manipulas. No más». Le cerré la puerta, sin gritar, sin insultar, y esa fue la última vez que lo vi. Esa noche, mientras escuchaba un tango viejo, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. No me dolía. Ya no me dolía su desprecio, su ausencia, su rechazo. Lo que me dolía antes era pensar que había fallado, como madre. Pero entendí que no. Yo había hecho todo lo que pude, más de lo que debía. Y ahora solo quería paz. Había recuperado mi nombre, mi espacio, mis pasos. Y si un día los nietos querían volver, ahí estaría yo, fuerte, presente, pero no esperando, porque la espera también enferma, y yo por fin estaba sana. Después de cerrar la puerta aquella última vez, sentí que un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Sin embargo, la libertad no llegó envuelta en rosas ni en cantos de pájaros. Fue silenciosa, casi imperceptible, pero profunda como un río subterráneo que comienza a correr y no se detiene. La casa, que antes me parecía un refugio y luego una prisión, empezó a convertirse en mi fortaleza, un lugar donde podía reconstruir cada pedazo de mi ser que el tiempo y la indiferencia habían quebrantado. Las paredes guardaban ecos de viejas risas y llantos, y ahora también un nuevo aire, uno más suave y lleno de esperanza. A cada amanecer, despertaba con la determinación de no permitir que nadie me arrebatara más mi dignidad ni mi voz. En el silencio de la mañana, escribía sobre el pasado, sobre los momentos felices y dolorosos, sobre las mentiras y las verdades que me habían llevado a ese punto, y sobre los sueños que aún no había dejado morir. Escribir me dio un poder que nadie podía tocar, el poder de contar mi historia en mis propios términos. Pero la vida no perdona ni espera, y mientras yo sanaba, otras batallas se cocinaban lejos de mi vista. Fabio, astuto como siempre, no estaba dispuesto a ceder. Su silencio era la antesala de una tormenta. Recibí una carta del bufete legal que él había contratado. La carta era una amenaza velada, un intento de coacción para que cediera a sus demandas sin luchar. Quería que firmara la venta del terreno que mi esposo y yo habíamos comprado hace años.
el mismo terreno que había sido la esperanza de un futuro tranquilo y seguro para nosotros. Firmar significaría aceptar su control, aceptar que su ego y su codicia dictaran las reglas de mi vida. No podía permitírmelo, pero no estaba sola. Mariano, mi amigo fiel, se convirtió en mi bastión. Él me asesoró. Me explicó que había formas legales de proteger mi patrimonio y, sobre todo, mi dignidad. Juntos buscamos a un abogado que entendiera que esta no era solo una pelea por dinero, sino una lucha por justicia y respeto. En medio de esta tormenta, encontré la fuerza que creía perdida. Cada palabra de apoyo, cada gesto amable, cada recuerdo compartido con las mujeres del barrio me recordaban que valía la pena luchar. La presión aumentaba. Fabio comenzó a enviar mensajes indirectos, usando a su esposa y a sus amigos para minar mi tranquilidad. Me llegaron rumores de que hablaba mal de mí, que intentaba aislarme socialmente, que manipulaba a Renatito para que me olvidara, pero ya no caía en sus trampas. Su veneno resbalaba sobre mí como agua en las hojas de un árbol fuerte. La comunidad empezó a notar mi cambio. Vecinas que antes solo saludaban de lejos ahora se acercaban para conversar, para compartir sus propias historias de lucha y resistencia. Yo me convertí en un ejemplo silencioso de que no importa la edad ni las circunstancias, siempre se puede renacer. Mientras tanto, Renatito visitaba más seguido. Su inocencia y cariño eran un bálsamo para mis heridas. No hablábamos mucho de Fabio, pero su presencia era un recordatorio constante de que había vínculos que ni el odio podía romper del todo. La batalla legal se volvió un torbellino que consumía tiempo y energía, pero no mi voluntad. Cada audiencia era un campo de batalla donde defendía no solo mis derechos, sino también mi honor. El juez escuchó con atención y finalmente dictaminó que el terreno no podía ser vendido sin mi consentimiento explícito, pues yo tenía derecho legal sobre él. Fue una victoria amarga, porque sabía que Fabio no aceptaría ese fallo sin intentar nuevas artimañas. Pero para mí fue la confirmación de que la justicia aún podía estar de mi lado. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de mi habitación, entendí que la verdadera lucha no era contra mi hijo, sino contra el miedo que durante años me había paralizado. Ahora, ese miedo era solo un recuerdo distante. Me permití soñar otra vez. Soñé con viajes, con libros, con tardes de paz y risas sinceras. Soñé con una vida donde el amor propio fuera el centro y no la consecuencia. Decidí entonces que vendería aquella propiedad. Pero no a manos de Fabio ni de sus maniobras. La vendería para comprar un pequeño departamento cerca del centro, un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, donde las paredes no guardaran penas, sino promesas. Y así lo hice. El dinero me permitió esa pequeña libertad, un espacio propio, un refugio personal. La mudanza fue un acto simbólico y real de mi renacer. Cada caja que empaqué era un pasado que cerraba. Cada objeto que elegí, conservar una parte de mí que abrazaba. Al instalarme recibí llamadas y mensajes inesperados. Amigos del pasado, vecinos, incluso Renatito que me llamaba para contarme sus días en la escuela. Me sentí rodeada de una red invisible de amor y apoyo. Me sorprendí a mí misma con nuevas ganas de aprender, de salir, de ser feliz, sin depender de nadie. La soledad, que antes me atemorizaba, ahora era compañera de reflexión y crecimiento. Un día, mientras organizaba la cocina, encontré una foto antigua de mi esposo y yo, tomada en aquel terreno que había sido el epicentro de tantas batallas. La miré con ternura y le susurré: «Esto es para ti, para que sepas que finalmente encontré paz». No sabía qué depararía el futuro, pero estaba segura de algo. Ninguna palabra hiriente, ninguna traición, ni siquiera el desprecio de un hijo, podrían arrebatarme la dignidad que había recuperado con tanto esfuerzo. En la distancia, la sombra de Fabio seguía acechando, pero ya no tenía poder sobre mí.
Había aprendido a pararme firme, a proteger lo que me pertenecía y, sobre todo, a quererme. Esa era mi victoria más grande. Y mientras la vida continuaba, yo me sentía, por primera vez en mucho tiempo, libre y completa. Después de años de sentirme invisible bajo el mismo techo que mi propio hijo, después de soportar sus palabras que me clavaban como dagas invisibles, finalmente había llegado el momento de tomar el control de mi vida. Cuando decidí vender la casa que había sido durante tanto tiempo el campo de batalla de mi dignidad, no fue una decisión impulsiva. Fue la culminación de un proceso largo, doloroso, pero necesario. Aquella casa que un día fue un refugio cálido para mi esposo y para mí, se había convertido en un recordatorio constante de la traición y el desprecio de Fabio. Ahora, con el poder legal en mis manos y el apoyo de Mariano y otras personas que creyeron en mí, estaba lista para cerrar ese capítulo oscuro. La venta fue un proceso que mezcló nostalgia y esperanza. Cada rincón, cada pared, cada ventana guardaba recuerdos de tiempos mejores, de risas, de sueños que una vez compartí con mi familia. Pero también contenía la sombra pesada de las humillaciones y el abandono. Mientras firmaba los papeles de la venta, sentí una liberación que no se puede describir con palabras. Era la confirmación de que ya no era prisionera de un pasado que me había lastimado tanto. Con el dinero que obtuve, me mudé a un pequeño apartamento que, aunque sencillo, se transformó en mi santuario. Cada objeto que coloqué, cada mueble, era un símbolo de mi nueva vida, independiente, libre y digna. Las primeras noches fueron las más difíciles. La soledad me abrazaba con fuerza, pero también me ofrecía la oportunidad de escuchar mi propia voz, de reencontrarme conmigo misma. Me di cuenta de cuánto tiempo había vivido para satisfacer las expectativas ajenas, para soportar el egoísmo de un hijo que jamás supo valorar a la mujer que le dio la vida. A medida que pasaban los días, el miedo fue cediendo lugar a una confianza renovada. Empecé a salir más, a retomar viejas aficiones que había abandonado, a disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma del café por la mañana, la sensación del sol en la piel, la calidez de un libro entre las manos. La relación con Fabio quedó en el pasado, rota irremediablemente. Él siguió con su vida, presa de su orgullo y su incapacidad para reconocer sus errores. Yo, en cambio, me convertí en la mujer que siempre quise ser. Fuerte, segura, capaz de decir basta, sin sentir culpa. Mariano se convirtió en un apoyo invaluable, no solo en lo legal, sino en lo emocional. Su amistad sincera me enseñó que nunca es tarde para reconstruir vínculos sanos y que el verdadero amor no exige sacrificios que destruyan el alma. Renatito, mi nieto, siguió siendo un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. A pesar de la distancia que se creó entre Fabio y yo, siempre me esforcé por mantener una relación cercana con él, porque sabía que el amor de una abuela es un tesoro que ni la traición puede apagar. Sin embargo, la vida no se detuvo allí. Al crecer y sanar, comencé a compartir mi historia con otras mujeres que atravesaban situaciones similares. Encontré en el dolor colectivo una fuerza transformadora. Participé en grupos de apoyo. Ofrecí mi experiencia como testimonio de que es posible salir adelante, de que la dignidad es un derecho inalienable. En esos encuentros, descubrí la sororidad, la hermandad que nace del sufrimiento compartido y que impulsa a luchar por un futuro mejor. Con el tiempo, decidí que debía dejar un legado. Empecé a escribir mis memorias no para juzgar, sino para sanar y para inspirar. Cada palabra plasmada en esas páginas era un acto de valentía, una declaración de que ninguna mujer debe conformarse con menos de lo que merece. La escritura se convirtió en un refugio y en un puente hacia el perdón, no hacia Fabio, sino hacia mí misma, hacia aquella mujer que había sido lastimada y que ahora renacía con fuerza. Recordaba a mi madre y sus enseñanzas,
la importancia de mantenerse firme y de valorarse a pesar de las circunstancias adversas. Comprendí que la vida es una serie de ciclos, que a veces nos toca caer para aprender a levantarnos con más fuerza. Hoy, mi corazón late con serenidad. No olvido el pasado, porque me hizo quien soy, pero tampoco permito que me defina. He encontrado la paz en la independencia, en la elección consciente de rodearme de personas que me respetan y me quieren por quien soy realmente. Fabio perdió la oportunidad de ser el hijo que una madre merecía, pero yo gané la oportunidad de reencontrarme conmigo misma y de abrir un nuevo capítulo lleno de esperanza. Si alguien escucha esta historia y se siente identificada, quiero que sepa que no está sola, que la dignidad no se negocia, que el amor propio es la base para cualquier relación verdadera y que nunca es tarde para recuperar la voz, para escribir el final que deseamos. Hoy camino erguida, con la certeza de que merezco respeto y felicidad. Mi nombre es Delma Pérez y esta es la historia de una mujer que decidió no rendirse, que enfrentó su dolor y que, al final, se convirtió en su propia heroína. La vida me dio pruebas difíciles, pero también me enseñó que la fuerza más grande está en amarse a una misma, en proteger lo que somos y en nunca, jamás, permitir que nadie nos haga sentir menos. Esa es la verdad que quiero compartir, la lección que quiero dejar. El poder de renacer está en cada una de nosotras. Solo debemos tener el coraje de dar el primer paso.